Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Doy gracias al Señor porque una vez más Él nos permite estar aquí delante de cada uno de ustedes para poder así presentar el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de reconciliación que creo todos aquellos que aún no le conocen es necesario que lo escuchen. Doy gracias al Señor por este privilegio que me concede en esta hora. Y quiero siempre invitarles para que puedan ustedes seguir una cuenta que tenemos en YouTube. Es donde estamos también presentando estos videos para que sean de edificación para aquellas personas que quieran en verdad caminar seriamente en los caminos del Señor. Gloria al Señor. En esta ocasión, hermano, voy a traer la enseñanza de la palabra del Señor en el libro 2 de Corintios. Y vamos a buscar el capítulo número 5. Y buscamos el verso 21. ¿Qué nos dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria al Señor. La palabra de Dios que en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollarla. Nos va a hablar de un tema muy importante para todos nosotros. Un tema que a veces lo pasamos por alto o a veces tenemos dudas, pero que en esta oportunidad, con la ayuda de Dios, vamos a tratar de explicarlo y decir y tener la confianza, la certeza y la seguridad de nuestra salvación en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo, hermano, aquí ha venido desarrollando varios temas a la iglesia de los Corintios. Esta es ya una de las segundas cartas que él envía a esta iglesia y en la cual él viene explicándoles la manera de cómo Cristo los salvó, cómo él pagó el precio por nuestros pecados para así nosotros ahora ser presentados justos delante de Dios. Y esto es muy importante saberlo porque a veces nosotros en nuestras formas de vivir, a veces pensamos que hemos perdido esta bendición que el Señor nos ha dado. Pero también voy a explicar cómo usted también tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, en que tenemos que serle agradables al Señor y de caminar de acuerdo a la palabra que Él nos ha dejado escrita. Porque su palabra aquí nos dice, siempre hablando aquí en el capítulo 5, el apóstol San Pablo, que tratemos en lo posible de serle agradables a Dios, porque va a llegar un día en que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y donde dice, allí cada uno de nosotros como cristianos, vamos a recibir, dice, el pago de acuerdo a lo que hayamos hecho durante estábamos en este cuerpo. Sea bueno, dice, o sea malo. Es por eso muy importante, hermanos, saber esta verdad. Para que no nos confiemos a vivir tal vez un evangelio que no tenga esas características en nuestra vida. Que no tenga ese sustento de esa firmeza y de la determinación que hay en cada uno de nosotros cuando le hemos entregado nuestra vida al Señor. Aquí nos dice que el Señor dice, nuestro Padre Celestial dice en el verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto, hermano, tiene mucho que explicarse, porque
este versículo encierra una verdad tan grande, hermano, que a veces nos quedamos cortos para explicarla. Pero esto que aquí usted acaba de escuchar en este versículo 21 del capítulo 5 de 2 Corintios, nos habla del momento en que nuestro Señor Jesucristo fue hecho pecado. Cuando allá en el huerto del Edén, en el libro de Génesis, en su capítulo 3, el primer hombre y la primera mujer que Dios creó desobedecieron la palabra de Dios. Desde ese momento, desde ese instante, por la desobediencia que ellos tuvieron, al no obedecer la ordenanza que Dios les había dado, el pecado, hermano, entró a la vida de todos. Y así entró la muerte a todos. Dice su palabra que por un hombre entró la muerte a todos. Y fue en esa ocasión que se dio eso. Cuando ellos no obedecieron lo que Dios les había dicho. Pero el Señor, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, Él, desde ese mismo momento, Él pone una promesa. Da una promesa de que un día iba a venir alguien que nos iba a redimir de todo pecado. Cuando le dice a la mujer que, porque allí aparece que la serpiente, Satanás en forma de serpiente, él se había camuflajeado para hablarle a la mujer. Y así la hizo que ella pecara contra Dios, también dándole de comer a su esposo. Pero Dios, en la sentencia que les da, en ese momento le dice que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer con la simiente con la serpiente. Y le dice, ella te va a herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Gloria al Señor. Porque esa promesa, hermano, el Señor la mantuvo. Dios jamás desistió de lo que Él había hablado en esa oportunidad. Y es así como a través del tiempo, todos los profetas, comenzando de aquí desde el profeta hablando desde los antiguos profetas, desde Job en adelante, ahí usted puede darse cuenta, si usted lee la escritura, de que todos ellos anunciaban el advenimiento de alguien que iba a ser que aquellos que estuvieran cautivos, que estuvieran afligidos, que estuvieran angustiados por la vida de pecado que tenían, iban a ser un día liberados. Y uno de estos profetas que más habla de eso es el profeta Isaías. Ese es uno de los profetas que se conoce como el evangelista del Antiguo Testamento. Porque este profeta, hermano, habló con tanta claridad de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice su palabra, iba a venir a cumplir todas las cosas que Dios había determinado para que de una sola vez el pecado terminara. Cuando el Señor sacó a Israel, hermano, de la esclavitud de Egipto y lo llevó allá al monte Sinaí, el Señor ahí les da las tablas, las leyes, los mandamientos. Les da una serie de estatutos, reglamentos y mandamientos a la nación de Israel para que ellos comprendieran ahora lo que no tenían que hacer. Para que ellos se diesen cuenta de que todo lo que ellos antes quizás hacían, ahora ellos ya iban a saber qué significaba eso del pecado. Dios instituyó la ley que se conoce como la ley de Moisés. Y esa ley, hermano, únicamente vino para que los israelitas se diesen cuenta de la condición que tenían delante de Dios. Porque desde ese momento que sucedió allí en el huerto del Edén, ya el pecado, hermano, ya reinaba sobre todos nosotros. Ya la muerte entraba a todos nosotros.
Y por esa razón Dios les instituyó esas ordenanzas, esas leyes a Israel para que ellos se guiaran por ellas. Pero sin embargo, la ley no les proveía salvación. La ley lo único que hacía era hacerlos ver, hacerse ver ellos mismos la condición pecaminosa que tenían. Porque ellos siempre tenían los desacuerdos con el Señor. Ellos siempre pecaban en contra de Dios. No podían guardar los mandamientos. Son tan santos esos mandamientos que Israel jamás pudo cumplirlos. Siempre había en ellos tropiezo. Dios les decía una cosa, ellos hacían otra. Pero Dios, desde allí, Él siempre tenía presente la promesa que Él nos había hecho. Que un día Él iba a mandar a alguien que sí iba a cumplir todo lo que Él quería que se cumpliese en esa ley y en esos estatutos que Él había dado a su pueblo, a la nación de Israel. Y es así, hermano, como el profeta Isaías nos muestra esa verdad en su capítulo 53. Él nos dice que Él fue despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dios desde los cielos, hermano, el salmista David nos dice que él desde los cielos vio a ver si encontraba a alguien que no hiciera lo malo. Porque él trataba de, a través de esa ley que él había puesto, que más de algún israelita pudiera cumplir. Pero dice su palabra que no encontró a nadie. Todos se habían descarriado, dice. Todos como ovejas, dice, que no tienen pastor. Ellos estaban haciendo su propia vida. En ninguno de ellos el Señor pudo encontrar a alguien que pudiera Él complacerse. Y es por eso que aquí el profeta Isaías anuncia y declara que un día iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que iba a ser despreciado. Imagínense. Y eso, hermano, es lo que pasó. Cuando ya la profecía de estos varones se cumple allá con María, ¿se recuerda? El profeta Miqueas, que fue uno de los profetas que anunció exactamente el lugar donde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y eso que casi faltaban como unos 300 o 400 años antes de que eso se diera. Pero él ya había hablado que el Señor iba a nacer en la ciudad de Belén. Oh Belén, le dice, pequeña, la más pequeña entre las familias, pero tú, de ti me saldrá el libertador, el que dará victoria, el que dará vida, el que dará salud, el que quitará las cuerdas de opresión que tiene mi pueblo. Y desde allí, hermano, desde ese momento se empieza a escuchar y empiezan todos a indagar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento iba a nacer nuestro Señor Jesucristo? Y luego ya en el libro de Mateo se nos anuncia, en los evangelios, en los 4 libros, nos anuncia cómo una joven llamada María, una virgen desposada, dice, se le aparece un ángel que llevaba un nombre. Hasta ese momento, pues, se le conoce el nombre a un ángel, el ángel Gabriel. Y él le aparece y le da la salutación a María y le dice que ha sido escogida para ser el vientre que Dios iba a utilizar para que su hijo, el enviado, iba a nacer. Y que ella era la que Dios había elegido para eso. Gloria al Señor. Gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestra hermana María. Nosotros por eso, pues con respeto,
A mi hermana María, pues la tenemos como nuestra hermana en Cristo. No mediadora, es una hermana en Cristo. Porque aún ella misma necesitó la salvación para poder estar en la presencia del Señor. Como todos los que hemos pasado por allí. Pero allí, hermano, el Señor da esa salutación hermosa a María. Y es así como nace nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él nace, hermano, crece, se desarrolla. La Biblia no registra muchos detalles de su infancia, nomás el momento cuando se les perdió, ¿verdad? Cuando dice que lo fue a hallar allá dándoles clase a los rabinos en el templo. Y apenas tenía 12 años. Pero dice la palabra del Señor que Él, después de los 30 años, Él aparece. Y Él aparece, dice, porque ya había habido un hombre que había anunciado al Señor Jesucristo que iba a venir, nuestro Padre Celestial, perdón, que iba a venir a preparar el camino del Señor. Y ese hombre era Juan el Bautista. Él iba a venir a preparar, dice, el camino. Y cuando este siervo que estaba predicando el evangelio del arrepentimiento en esos momentos y bautizaba a las personas en agua, dice en su capítulo 1, verso 29, dice que el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Él pudo observar la majestad gloriosa del Hijo de Dios. A él le reveló el Señor a Juan que iba a conocer a Jesús. Porque allí todos lo veían como Isaías lo estaba declarando, despreciado. Dice que iba a ser una persona sin afecto, o sea, no iba a tener ni siquiera un rostro bonito. Dice que no le iban ni a desearlo. O sea que Dios no traía, Jesús no era un hombre como lo sacan en las películas que presentan, ¿verdad? Que lo ponen bien así, bien guapo y con una barba y todo bien así seductivo. No. Dice su palabra que él no tenía ni siquiera, dice, lo iban a desear, porque no iba a tener atractivo alguno. Pero ya a Juan, el Señor, sí le había revelado quién era Jesús. Y cuando él lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor, hermano, creció, se desarrolló en su ministerio y fue un hombre que sí le cumplió a Dios toda esa ley de Moisés, porque él dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley que mi Padre me ha mandado a que la cumpla. Y eso es lo que el Señor hizo en su vida, hermano. En él no se encontró pecado. Por eso él también allá le dice a los fariseos: ¿quién me va a redarguir de pecado? ¿Quién lo iba a acusar, hermano? Si él hablaba la verdad. Él sí cumplía los estándares que Dios había establecido. Un hombre justo, un hombre recto, un hombre íntegro. No iba a tener el doblez de ánimo. Él iba a ser un hombre que iba a traernos esa esperanza de salvación a todo aquel que le creyera. Y es así, hermano, como el Señor desarrolla su ministerio. Pero los judíos, ellos no lo conocieron. Dice su palabra que a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron. Él vino, hermano, él vino, trajo el mensaje, él vino a lo suyo. Pero los suyos, los que supuestamente tenían que saber de él, no le conocieron. Y es así como el Señor es perseguido, tratado muy mal, despreciado. Y dice que al final terminan matándolo. Y lo matan en una cruz. Y la palabra del Señor nos dice, hermano, que está escrito donde dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Señor, hermano, cuando Él allí entregó su vida, hermano, todas nuestras maldiciones. Por eso usted no ande creyendo en esos predicadores que le enseñan que usted está bajo maldición. Usted no está bajo maldición. La palabra de Dios dice que hemos nacido para ser bendición. O sea, hemos nacido de nuevo para ser llamados hijos de bendición.
Usted no está bajo ninguna maldición, ni generacional, ni de nadie, hermano. Porque su palabra dice que ni los padres van a dar cuenta de sus hijos, ni los hijos van a dar cuenta de sus padres. O sea que toda maldición la llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí fue donde quedó todos los pecados de nosotros. Por eso es que Él dice ahora que todo aquel que le viene a Él, por muy negros que sean sus pecados, dice que Él los hace como blanca lana. Si tus pecados fueran negros, dice, o como rojo como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Por esa razón, mi amigo, usted que piensa que no tiene perdón de Dios, se equivoca. Porque el Señor Jesucristo, después de haber vivido una vida justa, una vida que honró a nuestro Padre Celestial y que le cumplió al pie de la letra lo que Él le decía, ahora Él ha venido a hacer esa bendición. Él ha venido a hacer nuestra liberación. Él nos ha venido a dar ahora la oportunidad de poder ahora tener una vida nueva, una vida diferente, y que todos aquellos pecados, por muy oscuros que sean, son perdonados. Dice su palabra que al que no conoció pecado, Dios en ese momento en la cruz del Calvario lo hizo pecado. Él no era pecador. Jesús nunca, hermano, jamás. Por eso les decía ahí a los fariseos, ¿quién me va a redarguir de pecado? Él fue tentado en todo en nuestra humanidad, pero fue sin pecado. Y por esa razón, cuando Él puso su vida y fue nuestra propiciación, ahora Él tenía el derecho de darnos ahora la libertad. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios? Porque todo esto que le estoy hablando proviene de Dios. Esto no es una fábula ni es un argumento falso. No, esta es la palabra de Dios y lo que Dios allá prometió en el huerto del Edén. Después de que Adán y Eva pecaron, aquí ahora Él estaba cumpliendo que iba a mandar a alguien que nos iba a sacar de esa oscuridad, hermano, de ese castigo que teníamos. Estábamos bajo condenación y Él mandó a alguien que sí cumplió la ley, y ahora Él le da el derecho de ser llamado Rey de Reyes y Señor de los Señores, y darnos a nosotros la oportunidad de tener una vida diferente, una vida nueva. Y no esa vida de tristeza y de angustia, de desesperación que muchas veces, bueno, algunos que son cristianos todavía lo quieren vivir. Por eso le decía, usted tiene que estar seguro ahora de su salvación. Si usted le ha entregado su vida al Señor, sepa que usted está reconciliado con Dios. Usted ya no es un fugitivo. Mire, esa enseñanza que le han dicho de un Dios tirano, un Dios que está a la expectativa, esperando que usted falle para darle algún golpe, eso es falso, hermano. Porque Dios es amor. Y aquí lo mostró enviando a su Hijo. Porque todos caímos en pecado desde que Adán y Eva pecaron, hermano. Todos estábamos ya bajo condenación. Pero Él prometió a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos iba a dar esperanza a través de Él. Y nos iba a salvar y nos iba a perdonar todos nuestros pecados. Y dice su palabra que en Él, nuestro Padre Celestial, estaba reconciliando al mundo con Él. Por eso ese Juan 3:16 bien conocido. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, dice, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es la bendición que ahora tenemos. Dios estaba reconciliando al mundo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermano, que ahora Dios está con los brazos abiertos. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Él ya cumplió su palabra y nos ha dejado el camino. Ahora la decisión está en nosotros. Si nosotros queremos ver vida, tenemos que aceptar este perdón que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Dice que Él estaba reconciliando a los hombres con Dios. Eso estaba haciendo el Señor Jesucristo. A Él lo hizo pecado. Sobre Él, hermano, cayó todo ese peso, toda la ira de Dios. Lo hizo pecado. Fíjese, Él era sin pecado. Como le decía, Jesús nunca pecó, pero
el Padre lo hizo pecado. Por eso Él, cuando ya estaba en sus últimos momentos ahí en la cruz, antes de expirar, Él le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento más oscuro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mi amigo, usted tiene que tomar en cuenta que el Evangelio no es cualquier predicación. Que esto no es un cuento de viejitas. Esto no es una fábula. Esto es serio, hermano. Porque al igual como en aquel tiempo el Señor anunció que iba a venir un Mesías, que iba a redimir a la humanidad del pecado, así también nos dice que un día Él va a regresar y va a retornar, hermano, por segunda vez. Y esta vez dice, no viene en relación al pecado. Esta vez viene a recoger a todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Si usted quiere ser un redimido, si usted no quiere tener temor en ese día que ya está próximo, la invitación está hecha. En día aceptable, le dice el Señor, te he oído. Y en día de salvación te he socorrido. Dios nos ha socorrido, hermano. Ahora no hay excusa. Ahora solo Dios espera que usted dé la vuelta. Él ya hizo todo. Él ya reconcilió al mundo. Ya abrió la puerta. Por eso cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Porque en ese lugar, hermano, no podía entrar nadie que no fuera el sumo sacerdote que ministraba en ese tiempo. Pero eso nos da a entender que la puerta se nos abría para todos. Para que ese lugar santísimo, donde solo el sacerdote una vez al año podía entrar, ahora todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, podamos entrar y estar confiados y acercarnos al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Esa es la bendición que nuestro Señor Jesucristo nos dio al morir y al hacerse pecado. Note bien, Él no era pecador. Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor. El salmista David lo dice: bienaventurado al hombre a quien Dios no culpa de pecado. Eso es maravilloso, hermano, porque tenemos esperanza. Dios ya reconcilió al mundo. Ahora solo falta que usted dé la vuelta y venga a los brazos del Señor, para que usted pueda gozar de esta vida abundante que el Señor nos ha regalado. Todos los pecados, por muy negros, por muy malos que usted piensa que no los puede perdonar el Señor, Él lo perdona todo. Y dice su palabra que Él no los recuerda. Dice que todos los toma y los echa a lo profundo de la mar. Ahí hizo lo que usted quiera, irse a ese profundo de la mar y estar recordando los pecados, ¿verdad? Pero lo que es Dios, desde que usted con un corazón sincero se arrepiente y vive para Él, jamás se acuerda de lo que usted hizo. Esta es la bendición gloriosa que tenemos ahora los hijos de Dios. Y esa es la bendición que nosotros le invitamos para que también usted lo viva. Y nosotros, hermanos, a hacerle agradable al Señor, a tratar de anunciar lo más que podamos el mensaje del Evangelio de nuestro Señor, porque para eso Dios nos ha rescatado. Dice su palabra que somos embajadores en nombre de Cristo, y dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermano, Dios lo ha salvado para que usted busque a otro y le diga lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora, si usted no lo quiere hacer, pues recuerde, vamos a estar un día delante de este tribunal. Y ahí, hermano, va a ser muy feo, ¿verdad? Que habiendo recibido esta gran bendición, habiendo visto el sacrificio que Jesucristo vino a hacer, nuestro Dios encarnado, el verbo, hermano, la palabra se encarnó. Dios mismo vino para ver si ponía esta salvación a nosotros tan grande. Entonces nosotros, hermano, lo menos que podemos hacer es anunciar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es amor.
El Señor los ama a todos, toda vez y cuando usted abandone el pecado. Porque es la única división, hermano, el pecado. Eso es lo único que divide la comunión con Dios. Téngalo bien en cuenta. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Gloria al Señor. Gracias porque lo tenemos a Él. Y Él ahora nos da la confianza de que si hemos en verdad entregado nuestra vida al Señor, usted hermana, usted hermano, tenga firme y seguro en su corazón que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios. Y no vacile, y no piense, ni porque lo que Satanás a veces le bombardea su mente o decirle otras cosas. Usted, si le ha entregado su vida a Cristo y vive por la fe en el Señor, usted es un hijo de Dios. Quiera Dios, mis amados, que esta reflexión de su palabra nos pueda hacer a nosotros ponernos en alerta, ¿verdad? Ponernos nosotros en el conocimiento del Señor, a la expectativa de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En esta ocasión, hermanos, son las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón decir, y espero que hayan sido de bendición para todos. Y sepamos que el Señor viene pronto. Su palabra aquí nos dice que Él no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza. No. Él está esperando que usted, mi amigo, se arrepienta y venga a los pies de Él para darle este amor que Él nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre preciosa, que es la que perdona todos sus pecados. Gloria al Señor. Oremos y démosle gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor, por esta palabra que nos has dado. Te pido, Señor, que nos ayudes para que nosotros como cristianos, Señor, valoremos lo que tú has hecho por nosotros. Pero también te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que ellos también puedan, Señor amado, poner atención a esta palabra, Señor, a este anuncio que tú haces, que tú ya los reconciliaste, Señor. Solo estás esperando que ellos se conviertan a ti para que tú, Señor, les derrames todas las bendiciones que tienes para todos y cada uno de aquellos que se arrepienten. Bendice, Señor, a estas personas que están viendo este video y que la gloria y la misericordia tuya, Señor, estén sobre cada uno de ellos. Gracias te doy, Padre, por el privilegio que me diste de presentar una vez más tu palabra. Y te pido, Señor, nos ayudes para que siempre lo sigamos haciendo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y con la ayuda del Señor los espero en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Y recuerde, Jesús es el pan de vida.